Muy buenas, queridos estudiantes de la carrera de Derecho. Mi nombre es Paul Montero Matamoros. Soy abogado y profesor universitario. El día de hoy vengo a hablarles sobre el tema de la resolución alterna de conflictos en Costa Rica. Vamos a indicar en primera instancia como antecedentes que en el año de 1992 ya existía dentro de nuestro país algunos centros de carácter privado que se dedicaban a resolver conflictos de una forma diferente a la vía tradicional o a la justicia tradicional. La problemática que tenían estos centros era que en dicho año no existía un marco normativo que le diera algún tipo de validez o inclusive que regulara este tipo de actividad. No fue sino hasta el año de 1997, específicamente el 9 de diciembre de 1997, cuando entra en vigencia la ley número 7727 o la ley de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, comúnmente llamada como la ley RAC. En ella se le otorga precisamente todo lo que es la administración y la creación de los mecanismos al Ministerio de Justicia y Gracia por medio de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos. Esta ley establece precisamente algunos medios principales de resolución alterna de conflictos, entre los que podemos destacar los siguientes: la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Vamos a ir conceptualizando cada uno de ellos para entenderlos y comprenderlos de una mejor manera. La negociación la vamos a definir como el mecanismo mediante el cual las partes van a examinar voluntariamente sus discrepancias e intentan alcanzar una decisión conjunta sobre lo que les afecta a ambos. La negociación es el mecanismo en el cual las partes de un problema se sientan a la mesa de diálogo a tratar de resolver el problema entre ellos. Tenemos también la mediación. Este mecanismo es en el cual va a intervenir ya una tercera persona llamada mediador, que va a ayudar a las partes a arribar a una solución, pero sin proponer fórmulas de solución. ¿Qué significa esto? El mediador, o el trabajo más bien del mediador, es de ser un facilitador del diálogo. Se va a encargar de mantener el canal del diálogo abierto, mantener la cordialidad de la negociación. No está facultado para proponer algún tipo de fórmula de resolución del conflicto. Simplemente se va a abocar a que las partes puedan dialogar de una forma cordial. El otro medio es la conciliación. Al igual que la mediación, también es un proceso asistido por un tercero, que en este caso se va a denominar conciliador, que va a ayudar a las partes a que encuentren una solución, obviamente que satisfaga sus intereses, teniéndole en cuenta que la solución final siempre va a ser las partes. El conciliador, al igual que el mediador, tiene la función de mantener el canal del diálogo abierto, que el diálogo sea lo más cordial posible, pero también entre algunas de las facultades que le establece la ley es que eventualmente el conciliador puede ver que las partes tal vez no tengan claro qué es lo que quieren o cuál es la mejor forma correcta para llegar a solucionar su conflicto. Tienen el deseo, tienen la voluntad, pero no saben cómo cristalizar precisamente esa voluntad. Entonces es ahí donde el conciliador puede sugerir algún tipo de fórmula de conflicto. Obviamente no lo va a imponer, sino lo que le va a sugerir a las partes, lo va a tomar en consideración y van a ser las partes las que decidan ellos mismos si aceptan la fórmula propuesta por el conciliador o si bien a cabo la pueden llegar a modificar. El arbitraje, a su vez, que es uno de los últimos medios que establece la ley, es un procedimiento por el cual o a un tribunal arbitral que va a dictar una decisión que se va a denominar laudo arbitral sobre la controversia que va a ser de carácter obligatoria para las partes. La ley RAC establece dos tipos de arbitraje: el arbitraje de equidad y el arbitraje de derecho. El arbitraje de equidad significa que el árbitro
Se aparta del ordenamiento jurídico, va a tomar su decisión en base a los principios de qué es lo justo, qué es lo correcto, lo que se denomina la justicia retributiva. En cambio, el arbitraje de derecho, el árbitro tiene que apegarse al ordenamiento jurídico. Básicamente podríamos decir que es una especie de juez. Entre algunas de las características de la resolución de conflictos vamos a tener los siguientes. Es de carácter consensual, las partes adoptan sus acuerdos de conformidad con el principio de autonomía de la voluntad que impera en el derecho privado. Esto lo que quiere decir, como ya sabemos, que en materia de derecho privado nosotros podemos hacer todo aquello siempre y cuando no exista una ley que así me lo prohíba. Entonces, trasladando precisamente ese principio de autonomía de la voluntad en materia de resolución alterna de conflicto, lo que quiere decir es que nosotros podamos tomar los acuerdos que queramos siempre y cuando no estén prohibidos por ley. Es un proceso de carácter voluntario, las partes van voluntariamente o aceptan voluntariamente someterse a un procedimiento RAC, no es de forma obligatoria. Es el que nos asiste, ya sea en el caso del mediador, a mantener la cordialidad y abierto el canal de diálogo, o inclusive a través del conciliador, que tal vez nos puede ayudar a tener más claro cuál es la mejor solución, o del árbitro, que va a ser el encargado de decidir cómo solucionar el conflicto. Hay una informalidad procesal, que es otra de las características. No tiene toda la formalidad como si tienen la justicia tradicional. Los plazos se acortan, no hay plazos más bien ni de carácter perentorios ni obligatorios. No existen formalidades para solicitar someterse a un proceso RAC, ¿no? La actividad recursiva es sumamente mínima, no hay necesidad de la conformación de expedientes, en fin, los medios de resolución alterna de conflictos son de carácter sumamente informales, más aún así no le quita la importancia a ellos. Y hay una privacidad de las actuaciones, básicamente las partes junto con el tercero en determinado caso son los únicos que van a conocer de las negociaciones que se dio. Eventualmente también podríamos decir que los abogados, en el caso de que las partes quieran que algún tipo de asesoría legal de su confianza esté con ellos en el momento de efectuarse la negociación. Ventajas de la resolución de conflictos. Bueno, básicamente son muchas, pero vamos a abocarnos a tres. Tenemos en primer lugar el tiempo. Hacer procesos de carácter informal, vamos a establecer que el tiempo de resolución de un conflicto, eso se va a cortar enormemente. Si lo comparamos con procesos de la justicia tradicional, vamos a ver que pueden disminuir hasta en un tercio del tiempo en que se lleva a cabo o se llega a una sentencia de carácter judicial. Económicamente es un proceso sumamente más barato que la justicia tradicional, entonces eventualmente va a repercutir desde el punto de vista económico en nuestros clientes. Y tal vez la más importante precisamente, y es lo que busca la ley, es el descongestionamiento de los tribunales de justicia. Asuntos que se someten a la justicia tradicional, vamos a determinar que muchos de esos asuntos perfectamente se pueden llegar a resolver mediante la resolución de conflictos. Entonces precisamente lo que se evita es en primera instancia pasar por el filtro de la resolución alterna de conflictos antes de acudir a la vía judicial. Algunos ejemplos de conflictos, por ejemplo, derechos laborales, pago de extremos laborales, pagos de cesantía, horas extras, conflictos colectivos, de carácter irrenunciables. En materia de familia, divorcios por mutuo consentimiento, pensiones alimenticias, repartición de bienes gananciales, régimen de visitas. Sí tenemos que ver que existen algunas prohibiciones, como por ejemplo en casos de violencia doméstica, que está prohibido por la ley. También, por ejemplo, filiaciones, investigaciones de paternidad, ejemplo. En materia de derecho penal, el artículo 36 se establece precisamente la posibilidad de acudir a la conciliación, salvo en los delitos que el mismo código indica que no es posible. Y en materia de derecho comercial y derecho civil, por ser situaciones de índole patrimonial, es muy amplia aplicar
métodos de resolución alterna de conflicto. ¿Dónde puedo acudir a solucionar un conflicto en Costa Rica? Existen muchos centros de carácter público y de carácter privado, algunos administrados, como dijimos, por la Dirección General de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Gracia. Existen casas de justicia en muchas municipalidades del cantón. Existen también, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Costa Rica tiene un centro de resolución alterna de conflictos. El Ministerio de Trabajo tiene un centro de resolución de conflictos para cuestiones de carácter laboral. La Cámara de Comercio tiene uno. El Colegio de Ingenieros y Arquitectos tiene un centro para resolver los diferendos entre sus agremiados, y hay muchos en sí a nivel privado también que funcionan en Costa Rica, por lo que eventualmente se pueden llegar a acudir precisamente a este tipo de resoluciones. Bueno, esto ha sido una pequeña explicación, espero les haya agradado. Si les gustó el video, por favor déjanos un comentario en nuestras diferentes redes sociales, y será hasta la próxima que nos veamos. Muchas gracias.